שלום חברים יקרים, שלום דודי. שלום סמיון, מה שלומך? מצוין. Hola amigos, hola Dudi, hola Senka, ¿cómo estás? Estoy bien. Estamos aquí con los amigos. ¿Qué puede ser mejor que eso? Perfecto, dice Dudi. Y el artículo y la lección. Senka y yo bajamos del tejado, de estar con Rab, de cargarnos de fuerza y sentí lo especial de la lección que recibimos hoy. Sientes cuánto Rab da, cuánto nos eleva a todos, nos guía. Y nos gustaría despertar esa fuerza de conexión entre nosotros, sentir esa fuerza superior. Y aquellos que no hayáis visto la lección matinal, de verdad tenéis que verla. Vedla, concentraos, anotad todo. Es increíble. Quizá podemos empezar con el vídeo número 5 de Rab. Alguien le preguntó qué tenemos que hacer durante la plegaria, durante el estudio. Así que, en primer lugar, vamos a afilar nuestra intención en esta hora que el Creador nos concede juntos. Vídeo número 5. No tenemos sonido. Ahora. Durante la plegaria, como escribe Bala Sulam en la introducción al TES, en el punto 155, uno tiene que concentrarse en una sola cosa, que lo que está estudiando es lo que quiere estar en ello, que quiere que eso se revele en él, que quiere saber y conectarse con lo que estudia, quiere que eso le influya. Y si el tema es muy lejano, tanto que no lo capta, que a pesar de todo algo está ocurriendo en su alma, no obstante, entonces que piense en ello como un remedio, como una medicina. Cree la inclinación al mal, cree la Torah como especia. Que es curación para toda su carne, como está escrito, el que sana a los de corazón roto. Que esto me dé lo que necesito y vendrá como una medicina, como una salvación. ¿Y cómo se hace eso? Dice Rab. ¿Cómo no olvidarte de esto durante el estudio? Eso depende de ti. Si sufres, no te olvidas. Disculpa la comparación, pero a mí me visita gente que padece, Dios no lo quiera, cáncer. Y ellos no se olvidan ni por un instante de que tienen eso. Dicen una sola cosa. Dime un minuto, desde la mañana hasta la noche, ¿qué tengo que hacer? Cada minuto. Estoy seguro de que están listos y no se van a olvidar. Así que depende del dolor, de la importancia. Y la importancia viene otra vez de la sociedad. Las acciones son simples. Haz con el grupo, con la sociedad, lo que quieras que el grupo haga contigo. En una sola frase. Miren a qué nivel estamos hablando. De qué frases tan simples e infantiles estamos hablando. Si alguien escuchara desde fuera, qué es lo que estamos debatiendo y de qué nos ocupamos, si lo escuchas así desde un lado en una grabación dirías, ¿pero qué es esto? Porque sin el contenido interno es simplemente como un jardín de infancia. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan, hazle lo que quieres que te hagan y cosas así. Dudi, haz con la sociedad lo que quieres que la sociedad haga contigo. Esa es la sabiduría de la Kabbalah.
Como los niños pequeños en una guardería, en un jardín de infancia, que se sientan, que les explicas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y precisamente con esos esfuerzos contra el ego, queriendo estar ahí, entonces ocurre la magia. Haz a la sociedad lo que tú quieres que la sociedad haga contigo. Es muy sencillo. Inténtalo, inténtalo. Y verás que todo es una mentira. Te darás cuenta de que intentas y no puedes. Y entonces llegas a la plegaria. Como dice en el comienzo del artículo de hoy, que es muy recomendable leer. Sí, por eso queremos continuar con este artículo de Rabash. El artículo es llamado La diferencia entre un regalo y la caridad. Y como es largo, lo dividimos en 2 sesiones, en 2 partes. La primera parte la tuvimos ayer y la segunda parte hoy. Y explica aquí que hay una diferencia entre un regalo y caridad. Caridad es cuando pides por algo necesario, que no puedes existir sin eso. Y no tengo vergüenza y estoy dispuesto a hacer todo. Pero el regalo es lo contrario, viene del lado del dador. No es que tú llegues y digas, Senka, dame un regalo. Yo puedo pedirte caridad, pero ¿es de eso de lo que Rab habla? No, aquí hay algo más profundo, dice Senka. Si yo deseo llegar a la caridad, si eso es lo que tenemos, a lo que tenemos que aspirar. Ayer, cuando hablabas con Akoka en la clase que disteis, está escrito que si pide al Creador por caridad, es decir, necesidad, algo necesario, le dice al Creador que sin eso su vida no tiene sabor, no tiene sentido, que está desprovisto. Y la Torah y las mitzvot siente que no hay chispa de verdad en él y que todas sus acciones están basadas en la hipocresía, en la mentira. Es decir, el Creador nos va a estrujar bien hasta que no nos quede vida y entonces pueda nacer algo nuevo, una petición que surja de la persona. Vamos a leer nuestro primer fragmento del material de estudio. Elegimos un pasaje del medio de la segunda parte. Por lo tanto, resulta que aquí en el trabajo del Creador, ahí empieza. Y entre tanto, podéis enviarnos preguntas. Ahora vamos a leer. Por lo tanto, resulta que aquí, en el trabajo del Creador, al comenzar su trabajo, tenía energía, confianza y gran importancia de la Torá y la plegaria, porque en ese momento tenía la gracia de la santidad y sentía que el trabajo del Creador es importante. Sin embargo, esto todavía no era considerado una carencia que el Creador satisfaría. Una carencia es llamada dvekut, adhesión con el Creador, ya que la falta y el dolor de no tener dvekut con el Creador aún no se sentía en él, porque todavía no se había esforzado en ello, porque acababa de comenzar en el trabajo. Pero después de un largo tiempo, cuando no ve resultados, después de hacer esfuerzos y no ve una satisfacción a su carencia, empiezan a entretejerse en él tormentas y dolor porque hizo esfuerzos, pero no ve progreso en su trabajo. En ese momento, los pensamientos empiezan a llegar uno tras otro. A veces es con chispas de desesperación y a veces se fortalece, pero luego ve una vez más que cayó de su estado y así sucesivamente. Finalmente se forma una verdadera carencia en él, la cual
ha obtenido mediante el esfuerzo en ascensos y descensos. Estos ascensos y descensos lo dejan con dolor cada vez que no se le ha concedido de Bekut con el Creador. Y finalmente, cuando la copa del esfuerzo se ha llenado totalmente, se llama Kli. Y entonces el llenado viene por parte del Creador, ya que ahora tiene un verdadero Kli. Resulta que al ver que ahora, después de varios años de trabajo, ha retrocedido, esto ocurre deliberadamente para que le duela el no tener de Bekut con el Creador. Resulta que debe ver que cada vez que se está acercando más a la construcción del Kli llamado verdadera carencia, es decir, su medida de Katnut y Gadlut de la carencia es en la medida de los sufrimientos que siente por no tener el llenado, que aquí se denomina de Bekut con el Creador, donde lo único que quiere y anhela es dar contento al Creador. Antes de que se complete la carencia, es imposible que el llenado llegue completamente. Sabemos que lo que viene desde arriba siempre es completo. Por lo tanto, la carencia también debe ser completa. Es decir, que sentirá dolor y carencia por no tener nada. Es decir, debe sentir que no tiene Torah, ni trabajo, ni temor al cielo. Y aunque en práctica se dedique a las mitzvot, aprenda Torah, se levante antes del amanecer, sea cuidadoso tanto con las cosas leves como con las severas, y que si otros hicieran lo que él hace, se verían a sí mismos como justos completos. Sin embargo, él siente que está completamente vacío. Esto es así porque quiere ser recompensado con Bekut, con el Creador. Y para eso debe tener un solo pensamiento, es decir, que todas sus acciones sean con el fin de otorgar. Y ve que se encuentra muy lejos de eso. Por lo tanto, se dice a sí mismo, ¿qué estoy ganando al dedicarme a la Torah y mitzvot? Todo mi cálculo fue que por medio de esto alcanzaría de Bekut con el Creador. Sin embargo, no veo que me haya movido un poco más cerca, sino más bien al contrario. Por lo tanto, esta persona no está pidiendo lujos, sino pide solo por necesidad, para tener algo con lo que revivir su alma con un poco de espiritualidad y no hundirse en el amor propio. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué está describiendo? Primero te preguntaré si te parece bien, dice Senka. ¿Qué palabras utiliza más aquí? ¿Qué palabras negativas? Dolor y carencia, ¿verdad? Dolor y carencia. Lo menciona mucho aquí. 12 veces la palabra dolor. El dolor de no tener llenado, el dolor que siento, que esto no se supone que es lo que tendría que pedir, del dolor de cómo alcanzar de Bekut con el Creador, el dolor de que todo lo que pido es una mentira, hasta que llega a construir un Kli verdadero. Es decir, la razón del dolor que siente la persona va cambiando todo el tiempo bajo la influencia de la luz. Y la persona que hace esfuerzos como resultado siente el dolor, siente la decepción por no recibir lo que desea. Y eso se le abre cada vez más, se le va revelando cada vez más. Siente todo eso y es frustrante. Pero por otro lado,
siente que se le está revelando la verdad, su verdadera naturaleza. Es decir, que no es la dirección correcta y se le está guiando hacia el lugar correcto. ¿Cuál es la diferencia, dice Senka, entre nuestros amigos y otras personas que se satisfacen con otras cosas? El dolor, la palabra que utilizamos tanto, el cómo llenarnos, cómo salir, cómo conectar, cómo amar. Hay mucho dolor ahí. No se trata de curiosidad siquiera. Sí, dice Dudi. Y otras personas que estudian se sientan satisfechas y llenas. Entonces, es como una actividad que hacemos, pero ¿cuál es la razón para el dolor al fin y al cabo? Porque eso es lo que me va a empujar. Y nos gustaría escuchar ahora lo que Rav dice de la importancia o quizá pasar a las preguntas. Quizá podemos esperar un poco. Mac 11, Alexei, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes esperar un poco? ¿Sí? Sí, dice el amigo con la cabeza. Entonces vamos a ver un vídeo. Vamos a ver el vídeo número 1, donde Rav nos explica que tenemos que trabajar sobre una única cosa, que no es otra que la grandeza de la meta, la importancia de la meta. Rav, una y otra vez regresamos al mismo punto, la importancia de la meta. Si logramos aumentarla, solo mediante eso podremos salvarnos de todas esas dificultades, perturbaciones que nos confunden, nos provocan esa sensación de cansancio. No hay tal cosa como el cansancio. Todo depende de la necesidad, de lo que es necesario. Y esto lo sabemos por experiencia propia. Por más cansado que uno esté, toda esa sensación no es corporal, es una sensación espiritual. Es deseo de recibir. No son sensaciones físicas, sino sensaciones espirituales. Y si el cuerpo viera en su estado más cansado, fatigado, una meta que vale la pena o una compensación adecuada, seguro que se levanta y corre. Es decir, que todo depende de cómo aumentemos la importancia de lo que podemos alcanzar. Y así es como tenemos que trabajar. Sobre eso debemos trabajar. En realidad, no hay muchas cosas que tengamos que hacer, sino solamente una. La importancia de la meta frente a todas las dificultades, las molestias, porque la importancia las anula, dejan de sentirse, decaen y desaparecen. Y entonces uno ve que aparecieron solo para confundirnos. Entonces, solo con ese propósito se eleva la importancia de la meta. Y lo que antes parecía importante, esto, lo otro, aquello, de inmediato se ve como todo eso decae. Porque todas esas cosas son artificiales, todas esas molestias, dificultades no son reales. Surgen únicamente frente a la importancia. Y si se alcanza la importancia, ya no hay necesidad de esas dificultades. Literalmente desaparecen y se anulan. Por lo tanto, el hombre debe solo trabajar sobre esto, en aumentar constantemente al Creador y la importancia de alcanzarlo ante sus ojos. Esta es la solución para cada obstáculo que aparece ante nosotros. Mac 11. Juntos leímos un artículo, dice el amigo,
Y Rabash escribe que, por lo tanto, la persona cada vez tiene que ver cómo va avanzando, aumentando su verdadero Gisarón. La pregunta es, ¿cómo puedo ver ese avance? ¿Cómo puedo darle seguimiento? ¿Cómo puedo medir ese cli? ¿Cómo puedo medir que estoy avanzando hacia la meta? ¿Qué piensas? Dice Senka. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo mido? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Como nos enseñan los cabalistas, cuando llegamos a la sabiduría de la Kabbalah, nuestra meta era recibir placer para nosotros mismos. Sí, sentimos que avanzábamos. Eso fue al principio. Pero con el tiempo empezamos a escuchar a Rab, a las fuentes, a los amigos que empiezan a guiarnos. Y entonces, si queremos recibir la abundancia para estar satisfechos, tenemos que recibir las cualidades del bueno, que es el Creador. Pero yo no puedo trabajar con el Creador, no sé quién es. Entonces, me dan una decena, me dan un grupo con el cual trabajar, que tengo que actuar como el Creador con ellos, con otorgamiento, con amor. Así tengo que tratar a los amigos. Y aquí llegan muchos estados que tengo que atravesar en relación a los amigos y cómo enfocar nuestro trabajo interno. Eso es lo más importante. Tengo que estar dirigido todo el tiempo hacia la meta. Y el ego y la meta, esa meta siempre se va a escapar entre mis dedos porque el ego va a pelear, se va a revolver. ¿Quién es más importante, yo o el Creador? Y tengo constantemente que agarrarme a la meta, anularme, agarrarme a los amigos, seguir el consejo de los cabalistas. Yo no tengo las fuerzas para hacerlo, pero los amigos sí. Puedo dar a todos la importancia de hacer cosas, como enseñar, incluso si lo hago con la intención de recibir para mí mismo. Pero al final eso va a despertar a los amigos y cuando empiecen a actuar de esa forma frente a mí, eso me va a despertar. ¿Cómo dijo Rab exactamente? Rab dijo, haz a la sociedad lo que tú quieres que la sociedad haga contigo. Entonces, ¿siento el dolor? Intento y a lo mejor no. ¿Siento el dolor de esos intentos de alcanzar el amor a los amigos? ¿Siento el dolor de ver detrás del amigo al Creador? ¿De ver a cada amigo como un ángel que el Creador me envió? Que tienes que hacer con él lo que quieres que hagan contigo, que tenemos que llegar a ese amor. ¿Alcancé eso? ¿Llegué a esos exámenes a lo largo del camino? Sí, constantemente la persona tiene que comprobar esto, tiene que examinarse. Y ese es el trabajo que hace la persona todo el tiempo. Y si uno no está seguro, tenemos que leer lo que nos dice Rabash. Escucha lo que te dicen tus amigos, tal como escuchamos de Rab. ¿Estoy haciéndolo? ¿Estoy orando para ser como ellos? ¿Tengo una inclinación hacia eso? ¿Estoy sosteniendo la meta frente a mí todo el tiempo? Y seguro que se va a escapar todo el tiempo de estar frente a mí. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo duro en volver a aferrarme y a poner la meta frente a mí? Así es como puedes examinarte. Susu, desde Budapest, nos pregunta: ¿en qué medida es correcto compartir tus estados internos con los amigos? ¿Qué tiene que quedarse como trabajo interno mío y personal que no revelo a nadie?
¿Y qué puedo revelar para, por ejemplo, tener consejo? Senka. Lo que está permitido para mí decir todo el tiempo es elevar la importancia de la meta, sujetarlo así, elevar esa importancia porque nuestra existencia depende de eso. Si yo no sostengo así la meta, ¿cómo voy a llegar a la cualidad de otorgamiento y a la adhesión? Para eso tenemos que construir el CLI. Y eso es algo que tienes que construir, que fabricar. Y ella pregunta si quiero compartir dificultades que estoy atravesando contigo. ¿Puedo? Senka dice, quizá es bueno mantener todas estas cosas internas de tu relación con el Creador para ti, que se queden dentro de ti, porque eso puede rebajar al amigo, puede tirarle hacia abajo, puede hacer cosas que pueden hacer caer a los amigos cuando nos quedamos en el ego personal, cuando habla mi ego. Porque como Rab dice, no tenemos control de nuestro propio ego. Y también Rabash escribe que no tenemos que revelar los secretos del corazón de uno. No hay que revelar los secretos del corazón. Lo que puedo hacer, eso sí, es dar a los amigos un ejemplo, darles importancia de la meta. Tengo que dar al amigo siempre un estado de ánimo elevado. Y si no lo hago, es como si estuviese robando de los amigos y de la sociedad. Que podría, pero no les estoy dando esa grandeza del Creador. ¿Y qué oportunidad estoy perdiendo? Bueno, vamos ahora a inglés 1. ¿No se escucha? Lindo, no te escuchamos. Hello, friends. Hello, world Kli. Ahora, When we talk about relinquishing self-love, hola amigos. Cuando hablamos del amor propio, la carencia and made more apparent to us, se hace más aparente a nosotros. we will build this new Y ese es el desire. suelo sobre el que construimos el nuevo deseo, la carencia. Pero, ¿qué es lo que nos impide caer en una sensación no de odio propio, sino de vergüenza y de dolor que sea egoísta, Line. en vez de que trabajemos sobre la línea correcta? ¿Cómo diferenciar entre ese ego falso que me engaña, que me hace creer que estoy haciendo el trabajo correcto? אוקיי. כי אתה, לינדון, עושה את זה לא בשביל הביקורת, לא בשביל להגיד... Lyndon, porque no lo estás haciendo לזה, para אחרי שאני... llegar a la inclinación al mal. Yo quiero llegar a la inclinación al mal y no. יש לי מטרה Después de trabajar en la línea derecha, no tengo que tener como meta es alcanzar la inclinación al mal, porque mi meta es alcanzar la equivalencia de forma con el Creador y elevarme por encima del ego. כל שקר, Y después llegaré a eso, como dice al principio, que veré que todo es, en el artículo, que todo es mentira y que esas mentiras se van acumulando en una gran mentira. ואני לא יכול לברוח מזה. Y que todo lo que hago viene del ego. העסק שלנו, להזמין. ואז לא רצית להיכנס לביקורת עצמית. Y que tenemos que invitar al Creador, רצית ההפך, apelar al Creador, איכות אמיתית. porque lo que no queremos es sumergirnos en la autocrítica,
la inclinación al mal. Lo que queremos es la conexión y alcanzar la verdad. Songul nos pregunta, ¿cómo alguien puede discernir si está pidiendo por caridad o está pidiendo un regalo? Caridad es cuando realmente lo necesito, algo que realmente me falta y lo necesito como una bocanada de aire fresco. Esa es la caridad que tengo que pedir. Lleno mi jisarón, mi carencia. Entonces, y queremos, no obstante, llegar a ese estado de necesidad, no que sean lujos, que establecer con el Creador que esta es mi necesidad, el único pensamiento que tengo, que quiero darte contento, Creador, sin importar la situación. Y entonces, si no llego a eso, estoy pidiendo todavía lujos. Y eso es lo único que necesito. Como dice Jaime, que sin eso siento que no hay sabor en la vida. Es decir, si no tengo la intención de con el fin de otorgar, siento que no tengo vida. Eso es caridad. Siento que me muero. Entonces, ¿qué significa? Él abre el artículo, empieza el artículo con eso. No quiero recibir nada, quiero rechazar los regalos. Y después estaré dispuesto a recibir ese regalo con el fin de dar contento al Creador. Porque por medio de eso le doy contento. Y hay otra pregunta de Turquía. ¿Cómo pedir caridad sin vergüenza? La persona llega a un estado en el que no tiene oxígeno, se está ahogando y no va a pedir, dame un bonito almuerzo, está pidiendo aire, está pidiendo algo esencial y en ese estado la persona no siente vergüenza. En ese estado que es total necesidad, supera la vergüenza, no se siente. Dice que uno simplemente quiere huir, sentir ese dolor, que no hay sentido en la vida. Entonces, ¿se puede elevar la plegaria por caridad? ¿Qué es eso? Pero cuando leemos esto, nos da como una especie de emoción. No queremos llegar ahí, pero por otro lado, ¿cómo se llega a eso? Todo el mundo intenta escapar del dolor. Y aquí se habla 12 veces del dolor. Tenemos que sentir ese dolor, tenemos que sentir esa carencia y buscar lo correcto todo el tiempo. No quedarse en el deseo de recibir, porque el deseo de recibir sufre con esto, como Rabash solía decir, deja que sufra, así señalándose al cuerpo, que mi deseo de recibir, que esa intención de recibir para mí mismo sufra. Y a partir de ahí recibiré algo nuevo que se abre en mí. Senka, cuando quiero alcanzar esa adhesión con el Creador, cuando comienza ese nuevo clip. Y entonces, con ese dolor, en ese dolor, dice Udi, hay algo que te eleva. Y Bala Sulam lo escribe en el Shamati. ¿Por qué nos gusta escuchar melodías tristes, melancólicas? Porque cuando lo haces, recuerdas el dolor que sentiste, pero ya no estás en ese estado de dolor. Y por eso te da como una elevación, una alegría. Mujeres Mac 83. Él empezó a hablar del regalo
en el segundo párrafo, que la persona recibe regalos porque eso es lo que el Creador quiere y entonces lo recibe en beneficio del Creador. No vemos el fragmento exacto, pero la pregunta, en todo caso, es ¿qué significa que el Creador da un regalo? ¿Y cómo recibir ese regalo en beneficio del Creador, para otorgar al Creador? Entonces, ¿cómo recibir un regalo para dar contento al Creador? Senka dice, con gratitud. Pedimos a partir del dolor, de la carencia, a partir de sentirnos impotentes, sin propósito, pedimos, déjame acercarte a ti, adherirme a ti, a tus cualidades. Y entonces, después de pedirlo, nos llega un regalo del Creador. Entonces obtienes el regalo. ¿Cuándo? No se sabe. Pero es el regalo del Creador. Cuando dice, me vencieron mis hijos, ese es el regalo del Creador. También lo podemos ver en términos de raíz y rama. El Creador siempre quiere dar luz, quiere llenar el cli. Y yo quiero ser como tú en la segunda fase, ¿sí? Y entonces recibo el placer del dador. Y hay unos cuantos procesos más hasta que recibo esa luz. Y como resultado, empiezo a recibir placer de ser como el Creador y también del llenado. Y entonces lo quiero todo para mí. Es el ego completo. Y entonces empiezo a sentir la vergüenza de lo opuesto que soy al Creador. Y empiezo a sentir ese pan de la vergüenza. Y entonces la consecuencia es que ya no quiero recibir el regalo. Lo rechazo. Y entonces ocurren más procesos hasta que el hombre entiende que el Creador quiere darme un regalo para llenarme. Y si lo recibo, le doy contento. Entonces estoy dispuesto a recibir ese regalo, pero no para mí y en beneficio propio, sino para dar contento al Creador. Recibo el regalo para que Él esté satisfecho. Y estos son etapas, fases por las que vamos pasando. Sí, parece todo sencillo. La luz está en una calma absoluta. También ahora está ahí. Y nosotros simplemente tenemos que construir ese cli y sentir que estuvo ahí todo el tiempo. Mujeres Almaty 1. Мы знаем выражение «хорошо, если бы человек молился весь день». И вот связано ли это с постоянным удержанием величия цели перед собой? И как сражаться с этим Ojalá que rezase todo el día. ¿Está relacionado con tener la meta ante nuestros ojos todo el tiempo? ¿Y cómo lidiar con esa resistencia interna hacia la plegaria? Senga dice, bien, no siempre podemos aferrarnos a esa grandeza de la meta. No somos capaces porque somos egoístas. Y cuando entendemos eso, sentimos dolor. Y entonces queremos volver a eso y agarrarnos a la meta. Y hay una etapa en la que ya no queda nada en la vida excepto acercarse a Él. Y eso genera una plegaria en nosotros, porque descubrimos constantemente que no podemos, no somos capaces. ¿Por qué? Porque pido para mí.
por esa mentira y quiero salir de esa mentira. Y entonces lo sentiré y podré acercarme a esa verdadera plegaria y estar todo el tiempo en esa plegaria. Mujeres, España 1. Gracias, queridos amigos. Ahora, en preparación al Congreso, ¿cómo transformamos la presión en inspiración, admiración, en una carencia positiva? נו, מה הבעיה? מעולה, יש לנו עכשיו כנס, לא רק כנס, יש לנו אפילו סוף שבוע שהוא... Muy bien, no hay problema en eso. Tenemos un fin de semana que se aproxima, la fiesta de Shavuot, donde vamos a leer fragmentos muy especiales que hablan de estados muy emocionales, muy especiales, internos, para leer en decena, que van a calentar nuestro corazón. Y vamos a ver lo preciso que es todo. Y una semana después vamos a estar en la convención de decena. Y es un evento histórico. Son decenas de todo el mundo que se van a reunir y es algo increíble. Muchos puntos conectando por todo el mundo en un solo corazón. Y todos van a hacer un esfuerzo y será hermoso que todos hagan ese esfuerzo por ser como el Creador, por darle contento. Y toda esa emoción que sentimos hacia el Congreso, tenemos que tomarla y llevarla a un mismo sitio. Poner al Creador frente a nosotros. Es como niños que juegan y en el patio de juegos y de vez en cuando miran a su madre que los está vigilando. Es como cuando vas a la zona de juegos con tus hijos y te dicen, papá, mira cómo hago esto, mira lo que puedo hacer. Pues eso es para constantemente elevarte. A mí me basta con mirar a Dudi. Está elevándose, lleno de fuerza. Hay 800 decenas en este Congreso y hay un planeta entero y solo un conducto por el que recibir luz, que es el de la decena. Todo este dolor, estas guerras, tratemos de hacerlo. Inyectar todo el bien en esta ocasión. Estas buenas inyecciones, que inyectemos todo el bien y la abundancia por todo el planeta. También a Rab le preguntaron esta mañana, quiero ayudar a mis familiares, a gente cercana a mí. Y Rab fue muy tajante. Hay una meta, hay unos amigos que están en el camino con los que conecto. Y no es que nada más me interese, pero hay que hacer énfasis en eso. Tu madre puede decirte, mira, estás cansado, duermes solo 4 horas al día. Tú le dices, bien, sí. Y entonces, ¿puedo pasar un día sin respirar? Le digo, yo tomo la comida que ella prepara y con eso ella está contenta. Conectando con los amigos, despierto la luz que reforma y por medio de eso ayudo a todos. Vamos a ir al vídeo número 6 otra vez. Vamos a ir al vídeo número 6, donde se habla del elevarse, el subir hacia la espiritualidad.
con todas las perturbaciones. Rab dice, en el camino hacia la espiritualidad no pasamos por perturbaciones. No pasamos por perturbaciones, pasamos por señales que debemos unificar correctamente en nuestro interior, que son partes de mi vasija. Me parecen como si fueran opuestas, pero a menos que las tome y las introduzca en mí en su forma opuesta correcta, simplemente no podré avanzar. Es como si tuviese que llegar al mahzón, a la barrera, con una cesta, con una canasta llena de, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama? Estos como setas, estas setas, hongos que se recogen en el bosque. Cuando voy en camino a ese lugar, me entregan todas las cosas que obligatoriamente debo llevar, solo que en la forma opuesta. Es decir, que estas perturbaciones no son perturbaciones que le parecen a mi deseo de recibir perturbaciones, pero sin ellas, si faltara una sola perturbación, sencillamente no podría llegar. Y a esto se le llama un defecto en el alma. Existen cosas así, pero ya es un caso muy especial. Se le llama un embrión que dejó de desarrollarse o que, en fin, un aborto, que ha nacido muerto. Hay todo tipo de casos en este mundo. Y esto es lo que ocurre si falta una perturbación. Así que las perturbaciones son algo muy valioso. Y en el camino a la espiritualidad debemos pasar por muchas dificultades y perturbaciones. Y estas, dices tú, deben ser muy grandes. Después de todo, la espiritualidad es un paso desde un mundo hacia otro. Así que todas esas dificultades deben ser como una pared, como un muro muy alto. Y cuanto más se escala, como se describe ahí sobre los escaladores, los que suben la montaña, cuanto más alto suben, con más crueldad los arrojan hacia abajo. Entonces, ¿cómo explicarlos? Aquí la solución es simple. Las dificultades, las perturbaciones son grandes frente al deseo de recibir. Ante los ojos del deseo de recibir te parecen grandes, pero en cuanto pasas con ellas al deseo de otorgar, de inmediato desaparecen. Ya no son grandes, no tienes que escalar sobre ellas, no tienes que ir a romperlas así de frente. No podrás hacer eso con tu deseo de recibir. Tienes que cambiar el ángulo de visión sobre ellas, aceptarlas en la forma opuesta y entonces se caen. Está escrito, pon tus ojos sobre ellos y milagrosamente se convertirán en un montón de huesos. Algo así. Entonces, es muy sencillo. El enfoque no debe ser como se ven en el deseo de recibir. El enfoque debe ser diferente, de lado. Y entonces dejan de existir literalmente. Así es como realmente parece que es grande. Tienes razón. Es una buena pregunta. Sí, ¿cómo atravesar estas perturbaciones? Y Rab nos dice, ¿cómo no perdernos una perturbación? ¿Cómo no perdernos una de esas dificultades? Es revolucionario para la persona esto. La persona que quiere avanzar fácilmente, escuchar esto, que no te tienes que perder esas dificultades y perturbaciones que son un regalo desde arriba. Estoy mirando a Chris del Reino Unido. Veo cómo está bebiendo cada palabra que decimos. Él entiende esas cosas. Chris es un buen amigo que da ejemplo de cómo superar. Chris, ¿cómo superas las dificultades? Danos un ejemplo. No se te escucha, Chris. Primero tienes que superar los problemas de sonido. Chris dice, siempre a través de los amigos.
cuando pienso en la responsabilidad que tengo frente a los amigos, hacia el grupo, and also to really remind myself about where these disturbances are coming from. y siempre cuando me acuerdo de dónde vienen esas dificultades, cuando me acuerdo de que el Creador quiere que avance y me empuja así. Por eso las empiezo a tratar desde ese momento de otra forma. Senka, enhorabuena, Chris. Diste una gran respuesta. Obtuvimos esa respuesta. ¿De dónde vienen esas molestias, esas dificultades? Y entonces esos problemas se vuelven algo distinto, se vuelven una señal de que estoy avanzando correctamente. Rav dice que es como un embrión que se desarrolla, que necesita todas esas dificultades y perturbaciones y que si no pasa por ellas no se va a desarrollar correctamente. Mujeres Galil West 1. Estoy un poco confusa. Estos procesos de caridad, del regalo, todo está ahí para llevarnos a la adhesión con el Creador. Al principio entendí que la caridad no tiene tanta importancia, y luego que el regalo sí, pero dice que la caridad es algo sin lo que no podemos vivir. Porque habla del estado en el que no puedo estar en otorgamiento. Y eso no es vida, si no estoy en otorgamiento. Y si no pido ese otorgamiento, se me considera como muerto, como que no recibo oxígeno. Y, sin embargo, con el tema del regalo no me queda muy claro. La persona, después de todos los esfuerzos que hace, y tampoco entiendo dónde quedan los lujos. ¿Qué significa eso de los lujos? Muchas preguntas, dice Dudi, y buenas todas ellas. Y todas esas preguntas son verdaderamente las preguntas que Ravash nos hace. Por eso te recomiendo que leas el artículo de nuevo. Tienes un buen Gisarón, tienes buenas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y lujos? La caridad es la carencia que elevo al Creador. Ahí queremos llegar. Pero una vez que trabajo con la carencia correcta, obtengo un regalo. Cuando pido tener la intención de otorgar. Y por eso realmente recomendamos leer otra vez el artículo, porque hay respuestas muy profundas ahí. Vamos a contestar también algunas de las preguntas que quedan. Mac 39. Добрый день, товарищи. Ну, вопрос касается религии. И важность цели творения. Он как раз и состоит в том, что Всевышний нам помогает милостью и подарком. То есть Quiero preguntar por la importancia de la grandeza del Creador. Y sin esas cualidades es muy difícil avanzar. Sí, es cierto. Empiezo queriendo recibir un regalo. Y digo, quiero recibir, dame un regalo. Hablamos también de la caridad, hablamos también de la línea media. La línea media es el Creador cuando me muestra quién soy. Que todo
ואני צריך ממש siento que es una mentira, עזרה מהבורא, שייתן לי כוח porque lo veo todo a través del ego y necesito pedir al Creador que me dé un cli verdadero. Y entonces a partir de ahí pediré caridad. להידבק בך. זה עזרה. Que Él tiene que darme יפה, ואולי שתי שאלות אחרונות. la carencia de acercarme a Él. Y eso es lo que se llama la línea media al Creador. הפרעה שמגיעה מלמעלה לא יכולה להיחשב כמתנה, כי זה בעצם הזדמנות להתקרב Pregunta, לבורא. אז נכון, una dificultad que viene desde arriba, una perturbación. השאלה איך משתמשים Quizá podemos decir que sea un regalo, porque eso me ayuda a acercarme a la decena. La pregunta es cómo yo utilizo eso, cómo utilizo ese regalo. Mila también nos pregunta desde Moscú, ¿cómo despertar a las amigas y no caer en la desesperación porque no tienes éxito? Lo intenta una y otra vez y no lo consigue. ¿Cómo no desesperarse? שאני לא רואה איך זה עובד. ¿Cómo sé esto? Dice Senka. Quizá no funciona por culpa mía. Quizá sea yo la culpable de que no tenga éxito. Que yo quiero llenarme con las amigas, que estén así elevadas y que fue gracias a mí. Y entonces, quizá lo mejor es eso, lo que el Creador puede hacer por ti, el que no tengas éxito en eso. Siempre tenemos que trabajar en la grandeza de las amigas. Y si siento que no puedo despertarlas, tengo que sentir que ese es un problema que viene de mí. Y también Rabash escribe que tengo que amar a los amigos. Y no son los amigos los que tienen que amarme a mí. Exacto, dice Senka. No tengo que pedir amor de las amigas que me quieran, sino yo quererlas a ellas. Pedir, quererlas, amarlas sin esperar nada a cambio, sin esperar cálculos ni resultados. Toda una revolución. Sí, y tenemos otra revolución que tendrá lugar mañana, que se llama la Noche de la Novia. Es un artículo que aparece en la introducción al libro del Zohar y tendrá lugar mañana. Laila de Kala. Desde las 10:15 hasta las 12:30 de la noche, Gilad Shadmon y Oren Levi nos llevarán en una lección muy especial hacia el libro del Zohar. Veremos también lección de Rab acerca del tema. Si estáis en Israel, estáis invitados a venir físicamente a esta lección, al centro de Petah Tikva, y por supuesto todo el Cli Mundial estaremos juntos en una misma sensación, en esa boda nuestra con el Creador. Sí, es un regalo que podamos estar así juntos. Gracias a todos, gracias Senka, gracias amigos. Demos gracias al Creador con una canción. Searching together, following the sin that leads to life. To each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. It's you that lights our hearts, it's you that shines in us forever. Every broken part, it's you that binds us all together. It's you that lights our hearts forever in a place beyond the veil. Together we rise, together we rise, together we rise.
Gonna find a way to go above my reason. Gonna find a way to love outside myself. Through each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. Together we rise, together we rise, together we rise, together we rise, together we rise.